Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este pequeño espacio para poder conocer un poco más. Por favor, la introducción a la integridad cristiana. La integridad cristiana, como había mencionado nuestra hermana Tatiana, es vivir la palabra de Dios. Con esto cada uno de nosotros vamos a entender la manera correcta de poder entender qué es la integridad cristiana. Todo este material está usado con permiso de los ministerios Eribitim. En intermedio de esta clase, al final de esta clase, también les invitamos a cada uno de ustedes a que por favor entren a la página de los ministerios Eribitim, que es eribitim-org, en el cual ustedes podrán descargar esta doctrina y otras doctrinas, tanto en inglés como en español, en formato ebook o PDF. Por favor, tengan la bondad. Tomen su mejor puesto, descansen y empecemos. La mejor manera de poder empezar el estudio bíblico es orando y clamando y pidiendo perdón con nuestros pecados. Por favor, en donde usted se encuentre, siga conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, cuando hemos confesado nuestros pecados, hemos recuperado la comunión con Dios y estamos llenos del Espíritu Santo y listos para poder aprender la doctrina bíblica. Este es el único versículo en la Biblia en la que nos enseña que nosotros podemos recuperar la comunión cuando hemos nacido de nuevo para que el Padre Todopoderoso tenga comunión con cada uno de nosotros. Capítulo 1. El plan y el juego de Dios. El sistema que sostuvo a Cristo. Dios el Padre equipó plenamente a Cristo para cumplir su misión y soportar el sufrimiento. Vino en un sistema divino que es pensar y actuar como Cristo, produciendo la transformación y la plenitud por gracia. Cristo dio a todos los creyentes un mismo soporte divino para vivir con Él y crecer en gracia. Dios el Padre proveyó a Cristo un sistema de fuerzas y de recursos para poder cumplir su misión aquí en la tierra en obediencia y poder ser glorificado. Mateo 11:27. Este sistema divino nos ayuda para poder entender, para poder crecer en fe, en gracia y amor y poder llegar a la plenitud del conocimiento en Cristo y poder llegar a la tan anhelada madurez espiritual. La innovación dentro del sistema. El éxito espiritual depende de seguir un sistema divino, no solo en el talento personal, Juan 12:31. El sistema divino existe para glorificar a Dios y al transformar al creyente para la gloria y la autoridad de Dios, Efesios 2 del 1 al 8. El creyente debe cumplir el plan de Dios según su palabra, mandamiento de toda acción dentro de la autoridad divina, Romanos 1:16. El plan de Dios funciona en cada uno de nosotros con un éxito que depende de un sistema muy bien estructurado, que a más de un talento individual, Dios es glorificado en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, para cada uno de nosotros como creyentes y aún mejor, cuando somos hijos de Dios, somos bendecidos para poder caminar juntamente con Él y poder entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. El propósito de Cristo en nuestra vida es poder glorificar a Cristo y la gracia de Cristo es la soberanía de Dios. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios que ha sido regalada, este obsequio tan grande abarca todo lo que usted entiende, lo que usted puede mirar, abarca toda la creación de Dios, porque ese es el regalo, la gracia, el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Muchos mandatos, una esfera. Los mandatos del Nuevo Testamento forman un sistema divino, fortalecen la vida del amor que diseñado por Cristo. La esfera del amor existe, fortaleciéndose en el poder de Dios para resistir al diablo. Efesios 6, del 10 al 11. Cuando tocamos este tema de poder ser fortalecidos, estamos hablando de la armadura que Dios nos da para poder luchar en el día malo.
Resistir en la esfera divina exige obedecer los mandamientos para vivir en el poder de Dios. Cuando cada uno de nosotros somos obedientes, viene la bendición. Dios nos ha dado varios mandamientos, pero el principal es poderlo amar, poderlo conocer. La palabra de Dios nos enseña que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, para poder entender la verdad, para poder entender la bendición, para poder cuidar nuestra salvación y para ser mejores día a día hijos de Dios bajo la doctrina de la palabra de Dios. Los mandatos de Dios, preste mucha atención, por favor. Estar llenos del Espíritu Santo es un mandato. Al momento que usted nace espiritualmente, es un día muy valioso para usted y para nuestro Señor Jesucristo, porque ese día se fue glorificado, hubo fiesta en el cielo y por eso nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros hemos nacido físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, en nuestro nacimiento espiritual, nacemos vivos espiritualmente, llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso es un mandato, ser llenos del poder del Espíritu Santo. El segundo, confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas con nuestro Padre todo el tiempo para que el mal, el maligno, no tenga con qué podernos señalar. Amar a los dos hermanos. Uno de los principales mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dio es amar a nuestros hermanos. Ama a tu hermano como a ti mismo. Descansar en el Señor. Aprender a descansar en el Señor es vivir la palabra, tener la palabra de Dios. Esos versículos bíblicos que usted ha memorizado son para que usted pueda confiar y pueda descansar plenamente en Él. Mantener la humildad. Cuando uno es humilde, está aceptando la palabra de Dios y esta palabra de Dios empieza a transformar sus vidas. Ser humilde quiere decir que todavía nosotros estamos siendo formados por nuestro Padre Todopoderoso en todas las áreas. Aprender a aplicar la palabra de Dios. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder estar en nuestros cultos, en nuestras iglesias, cuando meditamos en la palabra de Dios, guardamos la palabra de Dios en nuestras tablas de nuestro corazón, en el lóbulo derecho de nuestro cerebro, y estas aplicamos en nuestra vida cotidiana para poder tener la bendición. Amar a Dios y estar llenos de Cristo. Cuando nosotros amamos a Dios, según Juan 3:16, porque Él nos amó primero, estamos aprendiendo a encontrar a Cristo en nuestro corazón. Para que me entiendan de mejor manera, el Padre Todopoderoso nos ama con un amor que solo Dios lo puede dar. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro ser con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo toma nuestro corazón y prepara la morada para que nuestro Señor y Salvador Cristo more en él. Adquirir virtud es la dignidad, es la honradez, es la moralidad. Resistir al mal. Todo el tiempo vamos a ser tentados, pero cuando nosotros entendemos que tenemos todas estas armas poderosas y resistimos al mal, el mal escapará de nosotros. Y por último, alcanzar la madurez espiritual. Es un mandato que cada uno de nosotros debemos caminar paso a paso para alcanzar esta tan anhelada madurez espiritual. Luego vamos a tener un espacio para poder responder a cada una de sus preguntas. Por favor, desde aquí vamos a empezar a estudiar en esta palabra, en esta doctrina de la integridad cristiana. Está dividida en 8 puertas en las cuales nos van a enseñar qué es lo que representa cada puerta y cuando llegamos nosotros a la puerta número 8 vamos a entender y comprender lo que es la madurez espiritual. Por favor, quiero que presten mucha atención. Vamos a estudiar la puerta de la 1 a la 4 y tenemos un pequeño espacio resumen para poder contestar, para poder dar respuesta a vuestras preguntas. Y de ahí continuaremos a la puerta de las 5 a la 8 para así mismo poder contestar a vuestras preguntas. Por favor, revise conmigo. La puerta número 1 es la llenura del Espíritu Santo. La puerta número 2 es el modus operandi básico del Espíritu Santo. La puerta número 3 es la enseñabilidad, la humildad impuesta y genuina. Estas 3 puertas son motivacionales. La puerta número 4 es el impulso espiritual, es la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica. Es cómo usted ha guardado esta doctrina bíblica para que pueda usted vivir. Y esta es la puerta del impulso. La puerta 5 y 6 son motivacionales. Es una puerta doble.
La puerta número 5 es la virtud motivacional del amor personal por Dios. La puerta número 6 es la virtud funcional del amor impersonal por la humanidad. La puerta número 7 es la prueba de todas las 6 puertas anteriormente habladas, que es llamada la puerta del impulso. Y llegamos a la puerta del ganador, a la puerta número 8, que es alcanzar la madurez espiritual. Por favor, no se vaya, siga conmigo. Quiero que entienda esto, por favor, antes de empezar lo que es integridad, que nosotros somos aristócratas espirituales. En el complejo del amor es exclusivo de la era de la iglesia. Preste mucha atención, que va desde Pentecostés, Hechos 1:5, hasta el futuro arrebatamiento de 1 de Corintios 15, versículos del 51 al 53. Durante este periodo, los creyentes disfrutan plenamente dentro de la esfera divina el privilegio no dado en otras dispensaciones. Si usted presta atención en el gráfico, en la parte inferior, podemos ver la era de los gentiles, la era de Israel, la unión hipostática, la era de la iglesia, la tribulación y el milenio. Por favor, en la era de la iglesia que empieza en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. En este tiempo específico, todo ha sido revelado. Nosotros en este tiempo tenemos mucho más conocimiento que los profetas del Antiguo Testamento y tenemos hoy en día, en este preciso momento, conocimiento donde usted y yo nos vamos a vivir. Si vivimos en santidad y guardamos los mandamientos, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Caso contrario, usted sabe que vamos a irnos también al infierno si no cumple con sus mandamientos. Por favor, preste mucha atención a estas características y prioridades que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana, en nuestra integridad cristiana. Ser completos íntegramente para con Dios debe contener lo siguiente. Primero, un propósito, que es glorificar a Jesucristo. Un objetivo, alcanzar la madurez espiritual. Una política, la gracia, la guía del trato de Dios con el hombre. Un protocolo, obedecer los mandamientos divinos. Un sistema, la virtud hacia Dios y hacia los demás. Un punto de referencia, el amor de Dios. La autoridad, que es la palabra de Dios revelada. El resultado, se logran buenas decisiones en un sistema divino. El enemigo, el sistema cósmico de Satanás, que es el adversario principal. El plan de Dios es la prioridad de los mandamientos primero. En el sistema de Dios, la virtud es primero. En el propósito de Dios, Cristo es primero. En la política de la gracia, Dios es primero. En el objetivo de Dios, el impulso es primero y en la autoridad de Dios, la doctrina es primero. Con estas partes, con estas enseñanzas, con estas pequeñas puntos muy directos para poder tener el entendimiento a dónde vamos a llegar, continuamos hacia la primera puerta. La primera puerta del poder de la llenura del Espíritu Santo, que es la fuente de la energía. Dos mandamientos positivos, Efesios 4:30 al 5:18. La oposición a través de la distorsión, Romanos 16:17, Filipenses 3:19. La dinesfera divina en la salvación, Primera de Juan 3:9. Salir e ingresar nuevamente en el sistema divino, Primera de Juan capítulo 1, versículos 5-6. El Espíritu Santo desempeñó un papel esencial en la vida de nuestro Señor Jesús. Actualmente es la fuente y el poder para todos los creyentes. El término griego parakletos aplica al Espíritu Santo y significa un ayudador, un defensor que fortalece y capacita tanto a Cristo como a los creyentes. Durante la era de la iglesia, el Espíritu Santo reside en todos los creyentes, otorgándoles poder y capacidad espiritual para vivir y aplicar la doctrina bíblica. Por favor, preste mucha atención. El Espíritu Santo en esta era nos otorga el poder y la capacidad espiritual para vivir y aplicar la doctrina bíblica en cada una de nuestras vidas. Los dos mandamientos positivos para el creyente en la era de la iglesia.
permanecer dentro de la esfera divina. No se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, más bien ser llenos por el Espíritu Santo, Efesios 5:18. Buscar las cosas del Espíritu, crecer en gracia, crecer en conocimiento para Dios, actuar guiados por el Espíritu Santo. Anden según el Espíritu, Gálatas 5:16. Andar y caminar según el Espíritu Santo nos guíe. Ese es el camino para la bendición y para el crecimiento espiritual en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos mandamientos negativos para que el creyente en la era de la iglesia no entristecer al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. El Espíritu Santo es una persona y se entristece cada vez que nosotros no hacemos lo correcto o cuando pecamos. No apaguen la influencia del Espíritu, Primera de Tesalonicenses 5:19. Crezca en el Espíritu, hacer crecer al Espíritu en sus oraciones, en su alabanza, en su prédica, en su dedicación, en su entrega diaria para buscar el reino de Dios, y eso usted sigue creciendo el Espíritu Santo dentro de usted, y esa es la fe salvadora en Cristo Jesús. La oposición a través de la distorsión es lo que estamos pasando en estos precisos momentos en todo el mundo. Con mucha astucia insidiosa, Satanás ha distorsionado las enseñanzas relativas sobre el Espíritu Santo, falsificando unciones auténticas del pasado y conectándolas a la emoción y a la arrogancia humana para consolidar su sedición perversa. Influyen sobre las personas para competir por un estatus espiritual, afirmando que hablan en lenguas, escuchan voces, ven visiones. Las doctrinas satánicas han distorsionado el verdadero ministerio del Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo le guía a toda verdad. El Dios Espíritu Santo le da vida espiritual. El Dios Espíritu Santo es quien le guía, le enseña, le cuida, le protege y le enseña la manera correcta para poder orar y presentarse dentro de Dios, sin emociones humanas, puesto que estamos hablando espiritualmente. Por eso el término Espíritu Santo que mora en el creyente cuando el creyente es espiritual porque ha dado su paso de fe y ha dejado atrás la vida en carnalidad. La dinesfera divina de la salvación. La recepción de la dinesfera divina. Cristo recibió la dinesfera divina. Este protocolo en su nacimiento virginal, los apóstoles y los primeros creyentes la recibieron en Pentecostés y actualmente todos los creyentes reciben en la regeneración, es decir, en el momento de nacer de Dios por fe en Cristo solamente. Primera de Juan 3:9. Cada uno de nosotros gozamos de este privilegio de estar dentro de la dinesfera divina, de estar dentro de la cobertura de Dios, de estar dentro del cuidado de Dios para poder ser bendecidos. Salir e ingresar nuevamente del sistema divino. Al pecar, por favor, escuchen muy bien, al pecar con un pensamiento, con una obra, con una acción, con una omisión, salimos de la esfera divina, salimos de la cobertura de Dios. Aunque seguimos en unción con Cristo y habilitados por el Espíritu, la comunión se restaura al confesar nuestros pecados. ¿Cuán importante es esto? Confesar nuestros pecados. Recuerden los mandatos primero, confesar nuestros pecados para poder recuperar la comunión con Dios. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9. La recuperación implica la obediencia a los mandamientos bíblicos. Jeremías 3:13, Romanos 6:13. Y una vez restaurados, orden en el medio del Espíritu, Gálatas 5:16. Querido hermano, cuando usted confiesa sus pecados inmediatamente son perdonados. Cuando usted está en comunión con nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos nuevamente andando en espíritu, entendiendo, sabiendo, comprendiendo que somos hijos obedientes para poder alcanzar la bendición en nuestras vidas. La puerta número 2, que es la objetividad, el modus operandi del cristiano básico. El amor humano impersonal y personal, Primera de Corintios 13:13. La separación y amor impersonal, Primera de Corintios 10:13. Amor de Dios por el hombre, amor divino, personal e impersonal, Juan 3:16. El canal de la gracia, Mateo 6:33. La vida cristiana comienza con la obediencia, no con una comprensión completa. Usted quiere entender más, crecer más en entendimiento de la palabra de Dios, sea obediente primero con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. La segunda puerta simboliza el proceso cotidiano y la rutina de vivir según el cristianismo. Hacer valer las promesas que Dios nos ha dado elimina el miedo, la preocupación, la ansiedad, Proverbios 3, 5, 6.
Por ello, humillarse bajo la mano poderosa de Dios, que Él nos eleva en el momento oportuno, entregándonos y quitándonos cada una de nuestras preocupaciones. El amor humano, impersonal y personal. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, la fe, la esperanza y el amor son las virtudes supremas. El amor impersonal obligatorio y basado en la integridad somete al amor personal hacia Dios y a la forma del nivel más alto de la virtud cristiana. Por favor, le invito, mire el cuadro que se encuentra a la derecha de su pantalla. Tenemos el yo que es el sujeto, el amor que es un verbo transitivo y el tú que es el objeto en el amor impersonal y el amor personal. Preste mucha atención a las diferencias, por favor. El amor impersonal enfatiza el sujeto, el personal enfatiza al objeto. En el impersonal exige la integridad del sujeto, en el personal exige el atractivo del objeto. Exige el conocimiento personal, exige el conocimiento personal, dirigido hacia todos, dirigido hacia pocos. En el amor impersonal es incondicional y el amor personal es condicional. Tenemos la virtud, tenemos una virtud que depende, tenemos una fuente y es vulnerable, es una estabilidad y la otra es volátil. Tenemos variedades bajo control y esas variables son incontroladas en el amor impersonal. Dependemos de la doctrina bíblica y en el amor impersonal depende del amor impersonal. Resuelve los problemas. El otro causa problemas. En el amor impersonal es obligatorio, mas el amor personal es opcional. Dios bendice según la madurez del creyente, evitando un daño por la prosperidad prematura. Solo la doctrina bíblica permite comprender su plan y desarrollar la capacidad espiritual mediante el poder dentro de la esfera divina. Primera de Corintios 10:13. Por favor, para que puedan entenderlo, miren el gráfico que se encuentra en la parte derecha. Tenemos una balanza. En la parte derecha de la balanza tenemos la rectitud dada, el amor y la justicia. En esta balanza baja directamente la gracia de Dios que va directamente al creyente que ha tenido una rectitud imputada por Cristo Jesús. Quiero que entiendan que la gracia de Dios baja directamente al creyente, que esto es una constancia absoluta y son las bendiciones sin compromiso de la evidencia divina. Por favor, en el amor de Dios, en la rectitud de Dios y en la justicia de Dios desciende sobre el creyente la gracia que es imputada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Ahí es donde empieza la bendición en cada una de nuestras vidas. El amor subjetivo y objetivo. El amor trinitario es perfecto, es inaccesible al hombre pecador. Por eso nuestra relación con Dios no depende de las obras humanas, sino exclusivamente de su gracia en un sistema divino ya establecido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman. Los tres son uno, pero los tres tienen diferentes roles. En el amor subjetivo, el Dios Padre ama al Dios Hijo, ama al Dios Espíritu Santo, y en el amor objetivo, ama el Padre, ama el Hijo, ama el Espíritu Santo, pero cada uno de ellos cumple un rol diferente en cada una de nuestras vidas, siendo lo principal que comparte la Trinidad en cada uno de nosotros es el amor y la gracia que estas han sido dadas para usted y para mí. El amor de Dios por el hombre, el amor divino personal e impersonal. Dios ama sin comprometer su integridad y da amor personal a quienes creen en Cristo, Juan 3:16. Por favor, revise conmigo el cuadro que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. El amor divino impersonal y el amor divino personal. Enfatiza al sujeto, enfatiza al objeto, como vimos anteriormente. Enfatiza la integridad de Dios y enfatiza la rectitud del creyente. Es incondicional y el amor divino personal es condicional. Está dirigido hacia otros no creyentes y el amor personal está dirigido a todos los creyentes. El canal de la gracia. Dios estableció un canal de gracia mediante el cual en su tiempo oportuno puede derramar todas las bendiciones que somos capaces de recibir. Mateo 6:33. Por favor, revise conmigo este gráfico. El amor y la integridad de Dios,
que tiene directamente las bendiciones hacia el creyente en una rectitud imputada. En la rectitud imputada es lo que nos dio a nuestro Señor Jesucristo. El amor y la integridad de Dios va directamente a cada creyente derramando sus bendiciones. Cuando el creyente recibe cada una de estas bendiciones y crece en gracia, en conocimiento y en fe, empieza a dar como resultado en cada uno de ellos en una forma recíproca, en una forma de entregar el amor que Dios nos ha dado primero en el servicio cristiano. Empieza a orar, empieza a testificar, empieza a dar, empieza la moralidad que un cristiano lleva como retribución de las bendiciones que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no sentimos emociones. Nosotros somos sinceros, tenemos una personalidad ya no del mundo, sino la personalidad de ser cristianos. Tenemos talentos puestos en la iglesia, tenemos una inteligencia no humana, sino una inteligencia dada por Dios. Es un sacrificio que ya no se aplica, sino es presentarnos tal como somos en agradecimiento, la diligencia, ese amor, esa pasión que cada uno de nosotros tenemos al momento de poder servir. Es una acción social, es el amor con el que usted va y visita a un hermano, es el amor con el que usted predica en un hospital, en una clínica, en un parque, para la gloria de Dios. Y el diezmo no es una obligación, sino es una manera de poder dar gracias a Dios por tantas bendiciones que ha recibido usted en el transcurso de la vida. La puerta número 3. Aquí es muy importante. La puerta número 3 es de la educabilidad, el medio por el cual cada uno de nosotros entendemos que es la humildad, orientada hacia la realidad, a la autoridad y a la verdad. Romanos 12:3. La autoridad que gobierna el hombre. La humildad organizativa, impuesta y genuina a la humanidad del alma, de la desigualdad humana. La humildad es la virtud humana básica para la educabilidad. Nosotros, sin educación, no podemos crecer. Sin educación, no sabemos, no tenemos un orden. Sin educación, no tenemos un orden. Sin educación doctrinal, no sabemos a quién adoramos, no sabemos a quién oramos y no sabemos por qué no alcanzamos las bendiciones. Por eso es muy importante la humildad de nuestra educación. La humildad es la libertad de la subjetividad en la cual le permite entender la realidad objetiva y la esencia del plan de Dios. La humildad busca la realidad. La humildad desea y acepta la verdad. Por favor, continúe conmigo. La orientación a la realidad, a la autoridad y a la verdad. La verdad y la humildad se expresa en someterse a la verdad y a la autoridad legítima, la condición indispensable para aprender y aplicar la doctrina. Mire este cuadro que le va a parecer muy interesante y a la vez es muy profundo. Para los no creyentes y para los creyentes son las leyes establecidas en lo divino. Para los no creyentes es el Evangelio, pero para nosotros los creyentes es la doctrina bíblica, porque con la doctrina bíblica nosotros crecemos y llegamos a la madurez espiritual y sabemos exactamente lo que hacemos. Ya no nos movemos por emociones, sino nos llevamos en espíritu, en crecimiento, en verdad y en gracia por la doctrina bíblica. La autoridad del gobierno humano. La autoridad gubernamental debe proteger al ciudadano, mientras que Cristo trae el gobierno perfecto como rey absoluto. En la parte superior, por favor, tenemos bueno, beneficia a los gobernantes, malo, beneficia al órgano del gobierno. En el gobierno del hombre es la monarquía, en lo malo la tiranía. En un gobierno de un grupo pequeño es la aristocracia, en lo malo es la oligarquía. En un gobierno de un grupo grande es la república, en un malo es la democracia. Cada uno de ellos tiene su forma de poder llevar un orden. La autoridad divina se aprende mediante la humildad y la disciplina en el hogar, formando un carácter y el orden de Dios. La categoría ser niño, adulto, cristiano y Cristo en la humildad organizativa, la familia y el hogar, el alma, la iglesia local y en Cristo el plan de Dios para la encarnación. La humildad impuesta es la autoridad de los padres, la autoridad de la abolición, es decir, la decisión que usted toma, sea para bien o para mal. La autoridad del pastor en Cristo es la soberanía del Padre, del Dios en el Padre.
La humildad genuina es la respuesta positiva por los padres, es la autodisciplina, es la abolición o la decisión positiva hacia la doctrina bíblica. Y en Cristo es la obediencia al plan de Dios que ha sido otorgado desde la eternidad pasada y que se ejecutará hasta la eternidad futura para quienes se encuentran bajo la dinesfera divina, bajo la cobertura de Dios, bajo la gracia, bajo el entendimiento, bajo la educabilidad y bajo la doctrina de Cristo. La humildad del alma, la desigualdad humana. Al dejar el hogar, el joven debe asumir plena responsabilidad en sí mismo, aceptando sus capacidades y limitaciones, sin compararse ni exigir la igualdad con los demás. En el hogar, los padres tienen la responsabilidad y la autoridad de disciplinar, entrenar y establecer un entorno de estabilidad para el crecimiento y madurez de sus hijos. En la humildad genuina se desarrolla cuando el niño responde positivamente a la disciplina y se envuelve, se enseña, permitiendo que aprenda valores, verdad, responsabilidad bajo la guía de sus padres, en donde empiezan los principios de cada uno de nosotros, los principios doctrinales de nuestra obediencia hacia nuestros padres. Ese mismo ejemplo nosotros lo podemos entender y ponerlo en práctica. El padre es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Entre más nosotros seamos obedientes y atendamos, comprendamos y vivamos de acuerdo a la doctrina, cada uno de nosotros entenderemos que la disciplina o la prueba que estamos pasando es para formar nuestro carácter, es para formar la dependencia hacia un Dios vivo y poderoso, el cual transforma todo lo que tenemos. La puerta número 4 es la del impulso espiritual. Los motivos inmaduros y maduros, la embajada real, la percepción por fe, la aplicación por fe cristiana y la recensión y la retención y el recuerdo. La puerta 4 de la dinesfera divina es una puerta doble de comprensión, es una puesta en práctica de toda la doctrina bíblica que usted ha aprendido hasta el día de hoy, que abre el tesoro más grande del universo. La doctrina bíblica es el mismo pensamiento de Dios que encontramos en los 66 libros que tenemos a nuestra mano, que se llama la palabra de Dios. Su palabra es más confiable que todo lo que vemos, oímos, olemos, probamos o sentimos. Conocemos más en el real que en lo empírico. Segunda de Pedro 1, del 12 al 10. La doctrina bíblica, por favor, es el pensamiento de Dios que se encuentra en su palabra, en la cual nos ayuda a tener una vida ética, recta y poder ser llenos del Espíritu Santo, en lo cual la integridad cumple su propósito de ser llenos y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. La madurez espiritual requiere humildad y disciplina para someterse a la verdad y avanzar en el plan de Dios. Primera de Pedro 5:6. Por favor, mire el cuadro conmigo. La transición temporal, la autoridad en el lugar, es la humildad genuina a la libertad de la adultez. La transición espiritual es la ignorancia de la doctrina bíblica. En la humildad genuina, la recepción, la retención y el recurso son las consecuencias de la doctrina bíblica. Aquí, en estos dos mandatos de transiciones, lo más difícil que es en la vida, usted, si tiene este tiempo, por favor, medite en su humildad para que pueda ser de bendición en su vida y en su adultez. La embajada real. La puerta 4 centra la vida cristiana, el sacerdocio interno de la embajada, el exterior y obedecer y operar juntos, pues es un impacto visible y depende de las características invisibles formadas por el amor divino. Por favor, revise conmigo este cuadro que le va a parecer muy interesante, las diferencias que existen en ser sacerdote real y ser un embajador real. En el sacerdocio se representa a sí mismo ante Dios. Cuando es un embajador, usted está representando a Dios ante el hombre. Está dirigido hacia Dios, el otro está dirigido hacia el hombre. En el sacerdocio es invisible. Cuando usted es un embajador, es visible. Con la relación es con Dios. Cuando usted es un embajador, la relación es con el hombre. Cuando usted es un sacerdote, produce virtudes motivacionales, la adoración, la confianza y el amor personal. Cuando usted es un embajador, produce virtudes funcionales como la virtud de la moralidad, el valor y el amor impersonal a cada persona.
En el sacerdocio real, la percepción es de la doctrina. Y cuando usted se convierte en un embajador real, es la aplicación de la doctrina bíblica para los demás. En el sacerdocio real es el impulsado dentro de la dinesfera divina. Y cuando usted es embajador, es impulsado por la dinesfera divina. Cuando es un sacerdote real, son las bendiciones de Dios. Cuando usted es un embajador real, las bendiciones para el hombre. Nosotros somos sacerdotes cuando nos justificamos a nosotros mismos, cuando entramos al templo, a la gracia de Dios, cuando estamos juntamente con Él, cuando confesamos nuestros pecados, recuperamos la comunión con Él, estamos siendo sacerdotes porque estamos justificándonos a nosotros, de nosotros mismos por nuestros pecados. En cambio, cuando salimos del cuarto de la gracia de Dios, confesado nuestros pecados, recuperada la comunión con nuestro Padre, somos embajadores reales de Cristo. ¿Llevando qué? Llevando el Evangelio, llevando la luz, llevando la bendición al hombre que tanto necesita. La fe no tiene mérito si la misma, todo mérito pertenece a Cristo y no el hombre. Por eso la fe siempre es sacrificial en Cristo Jesús, que es el único objeto digno de confianza. Nuevamente vemos el yo como sujeto, creo en Cristo como el objeto, lo que logra que ninguna obra pueda la salvación. En Cristo logra toda obra para salvación. En Cristo, por Cristo y para Cristo. En el sujeto no tiene mérito, pero en Cristo tiene todo el mérito. En el sujeto no recibe ninguna gloria, en cambio en Cristo recibe toda la honra y la gloria, porque por Cristo estamos en esta noche, por Cristo hemos sido justificados, por Cristo hemos sido justificados para poder estar en la misma presencia del Padre y hemos sido resurrectos por todo lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Eso es lo que cada uno tenemos que pensar y meditar. La fe se convierte en la hipnosis, que es la epignosis, definiendo en el alma, mientras que en esta fe la doctrina solo produce arrogancia. Primera de Corintios 1:17. Por favor, preste atención en este gráfico para que pueda entender. La enseñanza del pastor va al nous, que es la mente que está en el lóbulo izquierdo, que es la hipnosis, que es el conocimiento general que cada uno de nosotros tenemos. Pero en esto es la volición, la decisión que usted toma, sea para bien o para mal, y se convierte en la cardia, que quiere decir en griego corazón, pero también quiere decir entendimiento, conocimiento, y este se aloja en el lóbulo derecho, que es la epignosis, es el pleno conocimiento dado por Dios al hombre, el pleno conocimiento de Dios que es transferido únicamente por la fe en Cristo Jesús. Repito esta parte, la gnosis solo es el conocimiento humano, la epignosis es el pleno conocimiento de Dios dado al hombre únicamente por la fe. La aplicación de la fe cristiana como resultado de la retención y el recuerdo. La doctrina asimilada por fe produce madurez, autosuficiencia espiritual al aplicarse con amor impersonal y el descanso en fe. La mentalidad del alma. La enseñanza del pastor es una recepción y asimismo es la abolición que usted toma para bien o para mal, que es la transferencia por la fe y es retenida y se convierte en un recuerdo para la aplicación de la doctrina bíblica en los tiempos de necesidad, en los tiempos de prueba, en los tiempos de angustia. La doctrina bíblica dada por fe, por su volición o su decisión en Cristo, es la que le ayuda a mantenerse en pie. El ejercicio del descanso en fe, vencer el miedo con las promesas. El descanso en fe establece la claridad doctrinal, vence el miedo y restaura el pensamiento mediante el amor maduro. En etapa 1, reclamar una promesa bíblica. En la Biblia hay más de 6.300 promesas esperando por usted. ¿Cuál de ellas usted la tomaría? Ejemplo, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo entiendo, comprendo, recibo ese ejemplo bíblico, recibo esta promesa bíblica que Padre mío, Jehová, es mi pastor, es el que me cuida, me protege, me defiende de todo y nada me faltará. Descanso con ese conocimiento en fe que nada me va a faltar, puesto que es mi Padre y yo soy su hijo y es el que me cuida, me protege y me bendice. En etapa 2, aplicar el razonamiento doctrinal. Cada palabra
que está escrita en la Biblia y que nos da una manera de razonar para poder aplicarla en mi vida. Tomando el mismo versículo, Salmo 23:1, yo vivo confiadamente todos los días porque mi Padre me protege y nada me va a faltar. En la etapa 3, llegar a las conclusiones doctrinales, tomar el control de la situación. En las conclusiones doctrinales que nosotros tomaríamos del Salmo 23:1 es que todo me da mi Padre. Él me cuida y nada me hará falta. Al tomar la situación, Dios, de cada uno de nosotros, vamos a estar en paz, en tranquilidad, en gozo, en alegría, en una relación mutua con nuestro Padre Todopoderoso. Por favor, antes de entrar al resumen de las primeras cuatro puertas que hemos visto, si tenemos alguna pregunta, por favor, o alguna inquietud para poder dialogar, para poder satisfacer sus necesidades. Si no tenemos ninguna pregunta, por favor, sería en resumen de la puerta número 1. Cristo, tentable pero impecable. Venció cada presión satánica usando solo de la dinesfera divina, demostrando que el poder del Espíritu Santo capacita las decisiones libres hacia la victoria espiritual. La puerta número 2 son las motivaciones divinas que producen paz, respeto y espíritu, dando al creyente la objetividad, la claridad mental y la estabilidad para pensar y decidir y funcionar correctamente dentro de todas las puertas de la dinesfera divina. La puerta número 3, el creyente inicia aprendiendo, aplicando los mandamientos básicos del plan de Dios, obedeciéndolos para la constancia y para comprender plenamente un sistema divino que luego el creyente lo dominará al crecimiento de su madurez espiritual. En la puerta número 4, la humildad libera la subjetividad y capacita para comprender la realidad del plan de Dios y permite que el Señor guíe y enseñe a cada creyente para que éste pueda ser maduro y poder llegar a cada uno de nosotros. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? ¿Me pueden confirmar? Bendiciones, maestro. Bueno, en este momento estamos Mm, recibiendo un saludo muy especial de parte de nuestros estudiantes. ujú. Saludos a Remberto. Muy buenas noches, Remberto Arrieta. Saludos. También tenemos a Azucena Pavón desde Ecuador. Bienvenida. También a Lady desde Ecuador. De verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial. Y bueno, maestro, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Podemos continuar. Gracias. Continuemos porque el tiempo es corto y vamos a darlo de una manera mucho más rápida. Tengan la bondad, en la puerta número 5 y 6, la virtud motivacional y funcional. La motivacional hacia Dios, las funciones hacia el hombre, la virtud dirigida erróneamente, la virtud mal dirigida de la oración y la moralidad. El amor personal y el amor impersonal, el amor personal por Dios y los mandamientos por el Padre, Efesios 3:19. Dios nos dio un sistema de poder que genera virtud en nosotros cuando obedecemos con fidelidad sus mandamientos, en los cuales encontramos bendición. La virtud implica el cumplimiento de las obligaciones morales, en la confianza de las leyes morales. La virtud hace referencia al hombre como debería ser según el diseño perfecto de Dios. Este poder intrínseco es generado por Dios en la personificación de la virtud, y la virtud es el honor de la integridad en el monopolio de Dios, Filipenses 4:8. Sin virtud nosotros no podemos crecer, sin virtud no podemos tener integridad, sin virtud no podemos conocer a Dios. La virtud es necesaria para amar y disfrutar a Dios. Es producida por un sistema de poder, implica fuerza moral y excelencia conforme al diseño y origina un plan divino para el ser humano. Las virtudes morales invisibles que son hacia Dios, la adoración, la confianza y el amor personal. Las virtudes funcionales visibles es la virtud, la moralidad, el amor y la virtud y el amor impersonal que son dirigidas hacia los hombres y hacia las criaturas circunstanciales. Por favor, por motivos de tiempo, vamos a la puerta número 7. El sufrimiento como bendición o disciplina. La fuerza es el sistema divino, la prueba de la naturaleza del pecado, la tentación versus el pecado, dependiendo del amor impersonal.
Inevitablemente enfrentamos pruebas de impulso como parte de nuestra vida. Las pruebas son para la puerta 7 de la dinesfera divina, como son una excepción del amor y la gracia de Dios. Las puertas son una expresión de amor y la gracia de Dios. Dios permite las pruebas o las envía directamente a su tiempo y es siempre perfecto. En cada prueba que Dios nos envía son para bendición y para crecimiento espiritual. En cada prueba que nosotros estamos atravesando, siempre va a ser de bendición, puesto que estamos bajo la cobertura de Dios y estas pruebas nos enseñan y nos dan esa oportunidad para poder seguir madurando espiritualmente, para poder seguir creciendo espiritualmente y para poder entender cuál es el plan de Dios en nuestras vidas, recordando que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y con esto nos ayuda para poder continuar y seguir adelante en cada una de nuestras actividades. La disciplina proviene del pecado y la debilidad del sistema cósmico. La bendición proviene de la gracia, en donde Dios usa las pruebas para impulsar la aplicación doctrinal y avanzar hacia la supergracia. Primera de Corintios 10:13. Por favor, revisa el cuadro conmigo. Sufrimiento por disciplina y sufrimiento por bendición o para bendición. El estatus es el pecado y la bendición es la gracia. En el estatus por disciplina es el sistema cósmico de Satanás. En el sufrimiento es para la bendición porque estamos dentro de la esfera divina. En las características fuera de Dios es la disciplina, es insoportable. Dentro de la bendición de la dinesfera es soportable. El punto de vista es subjetivo. El punto de vista para bendición es objetivo. La solución en el sufrimiento es el reencuentro o rebote con nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, el sufrimiento para bendición es la aplicación de la doctrina bíblica, doctrina bíblica, doctrina bíblica, doctrina bíblica para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y para poder enfrentar todo lo que vivimos cotidianamente. Por favor, tenemos pocos minutos. La puerta número 8, la puerta del ganador, es la victoria estratégica y táctica, el comienzo de la supergracia, el honor supremo de ser llamados amigos de Dios y la prueba de la dinesfera divina. En la salvación, Cristo nos coloca en una posición de sumo poder dentro de la dinesfera divina, al pasar que su victoria estratégica que ha ganado la vida eterna y la resurrección de su cuerpo, no hay una garantía de una victoria táctica que ha vivido las recompensas eternas en el cielo. El creyente que avanza a la madurez tiene su perspectiva y se organiza su vida según las prioridades correctas. Los mandamientos primero, la virtud primero, Cristo primero, la gracia primero, el impulso primero, la doctrina es primero. La estrategia victoriosa. En esta victoria estratégica surge la obediencia en las prioridades espirituales. El creyente maduro disfruta la estabilidad de la supergracia, mientras que el creyente cósmico o el que está fuera de la dinesfera divina, el que vive en el mundo, tiene miseria autoinducida, disciplina divina y temor incluso ante la muerte. El ganador estratégico y el ganador estratégico y táctico. Tenemos una decisión que glorifica a Dios y muchas decisiones que glorifican a Cristo. Es para todos los creyentes, la otra son para los creyentes que avanzan. En una está la rectitud imputada, en otra está la rectitud imputada y la madurez espiritual. El sufrimiento por disciplina, el sufrimiento para la división, la miseria autoinducida que comparte la felicidad de Dios. Tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a nada, puesto que si nosotros vamos a morir, sabemos que juntamente con Cristo somos resurrectos y vamos a disfrutar junto a Él la vida eterna. Glorifica a Dios en la eternidad, glorifica a Dios en este tiempo, aquí y ahora, hacia la eternidad. Toma decisiones erróneas y toma las decisiones correctas de estar dentro de Cristo, por Cristo, para Cristo, disfrutando aquí en este momento de la supergracia que es dada, que yo reconozco que empieza desde la cruz de Cristo en mi momento de mi volición positiva para poder llegar a la vida eterna en gracia. Vive en el sistema cósmico que vive en el mundo, vive dentro de la esfera divina bajo el amparo y la protección de un Dios vivo. El honor supremo de ser amigo de Dios. La abolición determina la nobleza espiritual con todos que son la familia real, pero solo los que avanzan y alcanzan a la supergracia son los que tienen las recompensas eternas. Usted que ha tomado una decisión, querido hermano, de poder ser hijo de Dios, usted está dentro de la supergracia, viviendo aquí y ahora las bendiciones terrenales y vivirá todavía las bendiciones celestiales en la eternidad juntamente con Cristo Jesús. La orden del amigo de Dios es el honor supremo. Es accesible hoy a cada uno de nosotros gracias
a la dinesfera divina y gracias a la gracia logística que Cristo ha creado por cada uno de nosotros para ser nombrados hijos de Dios. La rectitud imputada es potencial, pero la capacidad que determina su resultado y solo el creyente que avanza hacia la puerta 8 cumple su destino espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a esta tan anhelada puerta número 8 de la madurez espiritual para poder ser amigos de Dios, tener todos los beneficios como hijos de Dios, suplir cada una de las necesidades como hijos de Dios y también ser llamados amigos de Dios. Ser amigo de Dios es el máximo grado que podemos nosotros ser. Ya no somos solo simplemente hijos, sino somos amigos de Dios, lo cual gozaremos por toda la eternidad. En la prueba dentro de la dinesfera, el amor cristiano es un sistema de poder, no una emoción, sino un conjunto de actividades religiosas aisladas. El mandato resistir, residan en mi amor, exige operar en las 8 puertas juntas, no seleccionar solo las que resultan cómodas como llamativas. La dinesfera divina es el diseño perfecto de Dios y solo el que vive en el sistema cumple su plan, evitará el legalismo y la distorsión espiritual. Resumen de la puerta 5 y 6. La virtud cristiana surge al aferrarse a la verdad bíblica y el amor de Dios en Cristo, formando un carácter semejante al de Él y participando en su pleno poder en el Espíritu Santo. En la puerta número 7, las puertas enviadas por Dios y en su tiempo perfecto impulsan al creyente espiritual. Solo la doctrina que sostiene el ritmo de superar los obstáculos conducen a compartir la fidelidad en Cristo. En la puerta número 8, que es la puerta del doble ganador que glorifica a Cristo ahora y avanza enteramente. La victoria estratégica habita en la táctica y en la doctrina que sostiene el avance que resiste al cosmos para poder alcanzar la madurez espiritual. Cuando usted alcanza la madurez espiritual, ningún viento de doctrina le va a poder mover porque está cimentado en Cristo Jesús. Y cuando usted se encuentra cimentado en Cristo Jesús, llegando a la madurez espiritual, usted está gozando aquí en esta vida de todos los beneficios y bendiciones dadas por Dios para impulsar y poder mirar inmediatamente su eternidad juntamente con Cristo Jesús, lleno de todas sus bendiciones. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna consulta? Buenas noches, maestro. Bueno, en Mm, este momento no tenemos dudas. Nos han enviado varios saludos. ujú, Aquí perfecto. Giovanni desde San Joaquín. Tenemos Ujú, a Paulina desde la ciudad de Riobamba. Y bueno, yo creo que por acá todo ha estado muy claro, maestro. perfecto. Agradecemos su presencia, agradecemos sus saludos, agradecemos el tiempo que han dedicado, sabiendo que es muy duro salir de un trabajo a poder recibir clases de doctrina teológica, pero lo importante es el conocimiento y el crecimiento. Y por favor, ingresen a la página de erebitin.org en la cual cada uno de ustedes podrá descargar de manera gratuita esta doctrina de integridad cristiana y muchas otras doctrinas en formatos PDF y en formato ebook, en los cuales podrán entender de mejor manera. De mi parte, ha sido un privilegio poder participar en este taller, en esta enseñanza, en esta noche, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Por mi parte, quedo muy agradecido con ustedes, con Dios y con la universidad por esta invitación a poder enseñar sobre la introducción a la integridad cristiana. De mi parte, me despido y quedo muy agradecido. Que tengan una noche bendecida. Muchísimas gracias, maestro. De verdad fue un espacio muy agradable, muy edificante. Aquí también nos comentan, la lección fue muy edificante, de verdad. Muchísimas gracias. Darle también pues este conocimiento a las personas que nos acompañan desde varias ciudades del mundo. Entonces, bueno, también recordarles lo que el maestro nos comentó hace poco, ingresar a la página que está en el chat acá de YouTube que les acabo de compartir la universidad
que es Reptime, bueno, ORG, y Ujú. aquí estarán el material para que ustedes puedan acceder de manera gratuita. Entonces, ¿qué hay en el chat para que ustedes puedan acceder? Les comparto nuevamente, es de manera gratuita. Entonces, de verdad, maestro, muchísimas gracias por este conocimiento tan valioso que nos comparte. Y de parte de la Universidad Cristiana Logos, estamos muy, muy agradecidos. También a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Y también sabemos que ustedes llegan cansados de sus trabajos y bueno, dan prioridad a estos espacios tan valiosos que les brindamos. Un saludo muy especial, muy buenas noches y bueno, una excelente semana para todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, que tengan una noche bendecida. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Amén, maestro. Feliz noche para todos. Hasta luego.